no vale de nada. Porque fácilmente algo te va a mover a ti del fundamento. Si tú no tienes un fundamento, sí, regálame un poquito, papá. Si tú no tienes un fundamento, gracias, papá, bien establecido en tu fe en Cristo, de nada te sirve a ti vivir en miedo, porque nunca vas a tener una relación con Dios. Es como aquel hijo que le infunde miedo, aquel padre que infunde miedo a su hijo y con el paso del tiempo quiere que su hijo tenga una relación de mejores amigos o que haya esa confianza, y difícilmente el hijo va a tener un tipo de relación así con su padre si lo que se le ha infundido es miedo. No te estoy diciendo que ahora vamos a darle las riendas sueltas a nuestros hijos para que hagan lo que quieran, porque tampoco funciona de esa manera. Pero yo creo que cuando usamos la corrección con sabiduría, vamos a adquirir mucho más beneficio que tratar de imponer una corrección con violencia. Y de igual manera Dios funciona así. Mira, Dios no quiere infundirnos miedos a nosotros, sino que más bien Dios quiere que nosotros sintamos un temor genuino a pecar en contra de Él. No que Dios quiera meternos en miedo de que nos va a mandar para el infierno, porque literalmente en este momento no hay quien esté en el infierno. Si es que hay alguien allá, pues eso yo no lo puedo asegurar, porque yo no he estado ni en el infierno ni tampoco en el cielo. Yo sé que estoy peleando por alcanzar la salvación. Pero si es que en este momento hay alguien que está en ese lugar, en el infierno, no puede decir que Dios lo mandó allá, porque Dios no manda a nadie al infierno. Nuestros actos son los que nos mandan a nosotros a aquel lugar, porque Dios puso una palabra de salvación y de liberación para la humanidad. Porque si Dios tuviera diseñado el infierno para la humanidad, entonces ¿para qué la salvación? Ahora nosotros somos los que escogemos a dónde queremos estar. Ahora, yo el día de hoy quiero estudiar la vida de alguien muy conocido, un profeta muy usado por Dios, en el cual podemos ver muchos caracteres, muchas facetas de la vida de este profeta tan ungido y usado por Dios, y se llama el profeta Elías. Oye, muchos de nosotros hemos leído las grandes historias en cuanto a Elías, de las grandes señales que Dios hizo a través de él, y a veces pasamos por alto ciertas vivencias en la humanidad de Elías que acontecieron en su vida y que literalmente nosotros las atravesamos. Entonces por eso estaba diciendo que esto no se trata de vivir en una super fe, esto se trata de vivir en una realidad, de saber y de reconocer que así como podemos ser muy usados por Dios, también tenemos la puerta abierta a fallar. Yo quiero que tengamos eso muy claro. Ahora, yo puse 2 puntos aquí en mis apuntes, y es propósito y objetivo. Suena algo similar, pero tiene su diferencia. Ok, mira, el propósito de este discipulado es crecer en conocimiento no simplemente bíblico, sino en conocimiento ministerial. Porque una cosa es yo tener el conocimiento bíblico y otra cosa es yo tener un conocimiento ministerial. Mira, cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado ministerial. Aquí no hay quien se escape de ese llamado ministerial. Tal vez tu llamado ministerial no sea el pastorado, pero tal vez tu llamado ministerial sea el servicio. Tal vez tu llamado ministerial sean las misiones. Tal vez tu llamado ministerial sea el evangelismo. Tal vez tu llamado ministerial simplemente sea de bendecir la obra económicamente. Vamos a hablarlo claro, porque la gente eso no le gusta hablarlo a la gente. Porque mira, no toda persona que es llamada a ser parte del cuerpo de Cristo significa que tenga un llamamiento pastoral. Porque no todo el mundo tiene llamamiento pastoral. Eso es algo que quiero aclarar. O no porque tú quieras ser evangelista, no significa que Dios te tiene a ti como el llamamiento del evangelista. Porque literalmente si tú no tienes la destreza para poder desenvolverte en el campo del evangelismo, pues no puedes mirar por esa línea porque no es tu llamado. Ahora, Dios sí nos permite sentir en nuestras vidas cuál es nuestro llamado. Ahora, para yo poder descubrir el llamado que Dios tiene para mi vida, tiene que haber una conexión espiritual. Yo no te puedo decir que tú vas a descubrir el llamado que Dios tenga para ti si tú no estás viviendo una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí cuando el llamamiento ministerial viene de parte del Señor, es
necesario, fundamental y requerido de que tú tengas una relación genuina con Dios. Porque si no, entonces no vas a poder desarrollar tu llamado ministerial. Entonces, y por eso yo tengo mucho, ¿cómo digo yo esto? O sea, como, a mí a veces me da preocupación de ver cómo mucha gente anda regalando ministerios desde los altares cuando no todo el mundo tiene un llamamiento ministerial como de los que se andan regalando en los altares. Hay personas que, te digo, tal vez le dicen, mira, así te dice Jehová, que tú tienes un llamado de pastorado. Y la gente se va emocionada de la iglesia o del lugar, del congreso en donde estén, esperando a que se manifieste ese llamado pastoral, pero no se congregan. O tal vez no pueden sujetarse en obediencia a un líder, sino que andan de lugar en lugar. Entonces puedo decir que esa palabra posiblemente no vino del Señor, porque Dios no se va a equivocar en los llamamientos. Entonces, no podemos creer que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos tenemos un llamamiento. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamamiento. Ahora, de que sea diferente uno de otro, sí. Sí. Evangelista, profeta, Sí. pastor, Maestro, porque son, digamos, y podemos también fungir en los 5 ministerios. seguro que sí. Seguro que sí. Juan Carlos Harrigan era evangelista, era pastor y también es un profeta. Es decir, que podemos fungir en los 5 ministerios. En los 5 ministerios. De que todo ser humano tiene un llamado de parte de Dios, lo tiene. Sí. Así sea para bajar la iglesia. Exacto. Lo tiene. Porque sí, por eso estaba haciendo la aclaración en cuanto a lo ministerial. Porque es que el llamado ministerial no es simplemente los 5 ministerios. Esos son llamados súper importantísimos que están dentro de la iglesia. Pero llamado ministerial también es llamado a servir. Porque todos esos 5 ministerios funcionan ¿bajo qué? Bajo el servicio. Porque no es que te digo yo, mira, para que Juan Carlos Harrigan, tomémoslo ahí como ejemplo, para que él haya llegado al cumplimiento de lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy con él no empezó siendo profeta y pastor y evangelista, él empezó de lo más bajo. ¿Viste? Entonces, si Juan Carlos Harrigan no se hubiese alineado al servicio que Dios tenía para él en lo ministerial y no hubiese obedecido a Dios, porque mira, yo he escuchado, no por completo el testimonio de Juan Carlos Harrigan, pero yo un par de veces he escuchado ciertas cosas que habla él en cuanto a su llamamiento, y al principio no fue fácil. No, es que no es fácil, el camino no es fácil. Además, si uno no vive una vida de santidad en el Evangelio, pues a él mismo Dios le hablaba en cuanto a lo que es el cambio de ministerio, un ejemplo de evangelismo al pastorado. Pero él tenía una vida en santidad, que es un hombre de durar 5 horas en oración. Sí. Porque él le caía atrás a los africanos duran 7 y 8 horas en oración, 7 y 8 horas, ¿ves que mamá me dijo? Entonces él se interesó en eso, pero para llegar a ese nivel hay que estar en una santidad ultra. Sí, y ahora yo te puedo decir algo, porque dentro de lo que yo he escuchado del testimonio de este hombre de Dios, yo nunca he escuchado que él haya dicho que él anduvo buscando ese llamamiento. No. Ese llamamiento vino directamente desde el cielo. Amén. Ahora, la persona que anda buscando un tipo de llamamiento así, difícilmente se va a poder desarrollar en ese tipo de llamamiento. Y también Dios es el que sabe en qué va a especializar a uno o en qué va a usar a uno. Uno no puede determinar, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor o profeta. No, si tú lo adelas muy bien, y Dios lo ve, y si te alineas, pues de que Dios te use y de que te bendiga con la capacidad. Sí, incluso en cierto punto de las cartas paulinas, Pablo dice, el que anhela obispado, buena cosa desea. O sea que hay personas que literalmente van a tener ese sentir en su corazón de tal vez querer desempeñar, vuelvo y pongo nuevamente, porque es que vamos a hablar algo claro. ¿Qué es lo que más hoy la gente en día quiere ser dentro de la iglesia? La gente quiere, mira, cuando una gente llega dentro de la iglesia, lo primero que quieren ser pastores de la iglesia. Porque lo que pasa es que no quieren estar bajo la obediencia de nadie. El hombre, desafortunadamente, y cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer, no quiere estar bajo las órdenes de nadie. Todo el mundo quiere ser independiente. Es por eso que vemos tantas iglesias.
Janet. Evangelista. Porque el evangelista se cree que no tiene que estar bajo ninguna iglesia, él mismo es su propia iglesia. Sí. Entonces, literalmente, pero, ¿qué te digo yo? Dentro de los llamamientos de parte del Señor, para que, vuelvo y digo, para que un llamamiento grande de parte de Dios, ya sea pastorado, ya sea profeta, evangelista, bueno, los 5 ministerios, pastores y maestros, apóstoles, yo personalmente digo que los apóstoles cortaron en el tiempo de Pablo. Eso es mi opinión personal. Ahora, los que se quieran autonombrar apóstoles en este tiempo, allá ellos. Pero yo personalmente... Se está nombrando apóstoles. No, y ahí ya por ahí escuché que se están nombrando hasta querubines. Ah, sí, acá. Hay gente que ya quiere estar buscando el renombre. Pero literalmente, mira, ¿cómo podemos reconocer que alguien tiene un llamado genuino? Que es un llamado genuino de parte de Dios. Porque hay señales. El respaldo de Dios. Ese sería uno. Segundo, tú no ves a la persona anunciándose mucho. Ni anda diciendo yo soy esto, ni anda, incluso ni lo dice, se mantiene más callado, o sea, no anda diciendo por aquí, yo soy pastor, yo soy esto, lo otro, no. Sí, no, mira, hasta el día de hoy, y yo le doy gracias a Dios, incluso desde que el Señor nos llama a nosotros al pastorado, yo nunca me he puesto en las redes sociales, Pastor John Ray. A mí no me interesa tener títulos delante de la gente, a mí lo que me interesa es llegar al cielo. Mira, a mí el título de pastor a mí no me va a salvar, por el contrario, más responsabilidad tengo. Porque si yo le llego a hacer de tropiezo a alguien dentro de la iglesia, que sea por mi causa, que esa persona sea parte del evangelio, tal vez porque engañé o di un mal testimonio o porque hice diablura dentro de la iglesia, dice que mayor condenación yo voy a recibir. Entonces lo que yo más quiero es que mantener eso del pastorado, del título, por allá atrás, porque no quiero que la gente me reconozca por eso, sino que me reconozca como el hijo de Dios que soy. Eso sí, lo que yo quiero que la gente diga, oye, tú sabes que este es un hijo de Dios, hay algo diferente en él. El pastorado, yo vuelvo y le digo, mira, la gente, incluso esta semana alguien me preguntó, ¿tú eres pastor? Sí. ¿Cómo te puedo llamar a ti, pastor o por tu nombre? A mí llámame por mi nombre. Y le dije, porque a mí el título de pastor no me va a llevar al cielo. Y estaba hablando con un católico, que eso fue el día lunes. Y el Señor me permitió ministrar esta vida de una manera maravillosa, porque Él quiso hablar del catolicismo. Y yo le dije, mira papá, pues déjame decirte que yo también vengo del catolicismo, católico apostólico romano. Y yo defendía muchísimo el catolicismo. No te estoy diciendo que tú te vas a perder, porque lo único que sabe quién se salva y se pierde es Dios. Pero sí te voy a decir una cosa, y es que yo veo en ti algo diferente a mucha gente que yo he hablado. Entonces me dice, ¿pero qué es? Le digo que por lo menos a mí tú no me estás atacando con lo que mucha gente me ha atacado cuando yo digo que soy pastor, cuando me han preguntado, sino que tú literalmente te has mantenido en la línea del respeto. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Si tú supieras cuánto Dios te puede usar a ti, tú no dudarías un segundo en dar el paso. No, es que yo soy católico. Yo también era católico. Le dije, pero hubo un momento en mi vida donde tuve un encuentro con Jesús y Jesús me llamó el día de hoy al pastorado. Y hoy en día estoy en el pastorado, es por la gracia del Señor, porque yo no soy diferente a ti. Y quiere que te diga una cosa, le digo yo al hombre, yo no te voy a ti hablar nunca de religión, sino que yo te voy a ti hablar de aquello que libertó mi vida. Y le digo, porque el evangelio no es una religión. Le digo yo a él, ¿tú sabes cuál es el propósito del evangelio? El hombre me dice, ¿cuál es el propósito del evangelio? Le digo que a través de una palabra de fe, de amor y de esperanza, no simplemente tu vida, sino que el mundo entero sea transformado, porque Cristo vino a transformar los corazones como los tuyos. Oye, ese hombre ya estaba tan impactado que llegó alguien y nos interrumpió, y el hombre le dice, oye, ¿tú sabes qué? Este hombre estaba a punto de convencerme, pero gracias que tú llegaste y me voy. El hombre salió y se fue. Porque esa es la gracia del Señor. Entonces yo ese día simplemente le digo, tú sabes que gracias Señor, porque me permitiste tener esta experiencia y sé que una semilla fue sembrada en este caballero el día de hoy, de que hay personas diferentes, porque algo que él sí me dijo fue que él había tenido la oportunidad de hablar a unas cuantas personas antes y que lo primero que hacían era atacarlo por la idolatría. Y si en este momento tú no me has hablado ni nada de eso, y eso es lo que me gusta, yo le dije, porque es que yo no voy a perder el tiempo con cosas que ni conozco. Le dije yo, ni conozco. Yo sé simplemente que tuve un encuentro con Jesús. Vamos a seguir aquí, perdóname. Se me bloqueó esto.
Ok, entonces el propósito de este discipulado es crecer en conocimiento, no simplemente bíblico, sino en conocimiento ministerial. Ahora, el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Poder alinear mi vida espiritual conforme al llamamiento que Dios tiene para mi vida, reconociendo que hay circunstancias las cuales es necesario enfrentar para poder crecer en mi llamado. Por eso estaba hablando que propósito y objetivo son dos cosas completamente diferentes. Van entrelazadas, pero yo tengo que entender que el propósito de algo y el objetivo de algo tienen dos funciones diferentes. Ok, entonces el propósito es crecer en conocimiento, no simplemente bíblico, sino que yo venga a la realidad de lo que tal vez, como el día de hoy que vamos a estudiar al profeta Elías, este hombre atravesó en su llamado ministerial. Porque el llamamiento del profeta Elías vino acompañado de poder de parte de Dios, pero también vino acompañado de varias circunstancias que probaron su vida en la humanidad. Y yo quiero que tengamos eso claro. Ok, ¿cómo fue el comienzo del ministerio de Elías? El comienzo del ministerio de Elías lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, donde por primera vez se nombra al tal mentado profeta Elías. Un hombre desconocido a través de todas las historias anteriores antes de ese capítulo 17. Dime, Mari. ¿Reyes qué? Reyes capítulo 17. Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 17. Por primera vez se menciona en la historia bíblica al profeta Elías. Y quiero que veamos y que todos analicemos en este momento cómo fue la primera aparición de Elías. ¿Sería una aparición pacífica o sería una aparición que venía con un juicio de parte de Dios? Porque usualmente digamos, la vida profética, la vida de los profetas en la antigüedad, era una vida que venía acompañada literalmente. Cuando Dios llamaba a un profeta de estos y a dar palabra, no era una palabra en donde profetizaban luz, te voy a dar carro, te voy a dar casa, cuenta nueva, trabajo nuevo, nueva esposa, apartamento nuevo. ¿Qué más te digo yo? ¿Qué más es lo que hoy en día los profetas ofrecen? Dinero. Veo que tiene los 9 dones espirituales dentro de ti. Veo las naciones preparadas para ti. Ni el pasaporte y abierto. Entonces vemos, mira, para yo no ser engañado, mira, a mí me encanta la palabra del Señor. Porque Pablo en cierto momento, en una de las cartas paulinas, dice, todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Cuando nosotros somos engañados, no somos engañados porque Dios no nos haya dejado algo escrito que nos advirtiera acerca de estos engaños. Si nosotros somos engañados es porque no indagamos en lo que Dios dejó escrito, porque, vuelvo y digo, Pablo dijo, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Entonces hoy en día, y más que todo en este siglo, en este último siglo, nuestra vida en la humanidad está plasmada y llena de querer saciar nuestras necesidades humanas y no las necesidades de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros como seres humanos siempre queremos el camino fácil, queremos que Dios nos use sin necesidad de buscar a Dios. Queremos que Dios haga grandes milagros y grandes cosas proféticas a través de nosotros sin pagar el precio. Y literalmente cuando yo voy a lo bíblico, esto no funciona de esta manera. Porque cuando yo voy a lo bíblico, lo que yo recibo de conocimiento es que para que Dios hiciera el llamamiento a alguien en donde quiera que fuese, tenía que ser una persona que viviera una integridad delante de Dios. Aunque con el tiempo tal vez desviaban sus caminos, porque cuando estudiamos el libro de los reyes, sea el primero o el segundo, vemos que Dios hacía llamamientos a reyes, incluso Salomón, que fue uno de los reyes más ungidos en sabiduría, en conocimiento, en donde Dios le dio tremendas promesas, pero también vemos que la sabiduría le quedó corta. ¿Por qué? Porque con toda sabiduría pecó en contra de Dios y hizo lo que sabía que a Dios no le agradaba.
que era irse tras otros dioses y adorar a otros dioses, porque eso fue lo que hizo Salomón. Entonces, el llamamiento de Elías empieza en este primer capítulo, digo yo, del capítulo 17, en cuanto a la vida de Elías. Allí comenzó el llamado ministerial de Elías, y literalmente Dios lo manifiesta. ¿Cómo? Dios lo manifestó a través de una palabra de juicio contra la nación de Israel. ¿Y cuál fue aquella palabra de juicio? La sequía. Que iba a haber una sequía. Entonces llega y dice que por la palabra de Elías hubo una sequía. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Era una sequía de 3 años, porque Dios anunció un tiempo de comienzo, pero también cuando transmitió este mensaje, también, así como anunció el comienzo, también anunciaba un final. 3 años va a durar esta sequía. Y era necesario que aconteciera. El propósito de Dios estaba para que se manifestara allí. Oye, no para engrandecer a Elías, sino para que el nombre de Dios, el nombre de Jehová sea glorificado. Y ese es el primer punto que yo quiero tomar en cuanto a este discipulado, y es el siguiente: que todo lo que yo haga en mi vida no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Ya sea en oración, ya sea en obra, ya sea en palabra, todo lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. Al momento que yo me olvido de darle la gloria a Dios y lo hago para que los hombres me vean, perdí mi tiempo delante de la presencia de Dios. Porque Dios no comparte ¿qué? Su gloria con nadie. Dime, Luis, ¿vas a decir algo? No, ¿Está bien? dándote visto bueno que sí, que así. Sí, literalmente Dios no comparte su gloria con nadie, y la iglesia tiene que entender que Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Dios de la antigüedad, donde estaba la ley, incluso antes de la ley, el mismo Dios que después que se dio la ley hasta Cristo, es el mismo que todavía sigue siendo después de Cristo, y que va a seguir siendo el mismo Dios en la eternidad. Dios quiere la gloria para Él y que su iglesia lo glorifique. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que yo pueda tener un ministerio, como se dice en inglés, successful, delante de la presencia de Dios? Que mi vida ministerial, mira, mi vida de oración, mi vida entera, ya sea en lo espiritual o lo no espiritual, sea para la gloria de Dios. Porque tenemos que entender que nosotros no vivimos en una vida espiritual en las 24 horas del día, porque a veces tenemos que estar trabajando, a veces tenemos que estar estudiando. Pero la palabra de Dios también dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, como para Dios. ¿Y por qué la palabra del Señor lo dice? Porque nos da el consejo: si todo tú lo haces como para Dios, entonces en todo tú le das la gloria a Dios. Porque ¿a quién estamos mostrando nosotros? A Dios. Entonces tú puedes preguntarte: oye, pero en este momento yo no soy ni evangelista, ni misionero, ni maestro, ni pastor, ni profeta, ni qué más, ni apóstol. Pero ¿de qué manera yo puedo glorificar a Dios si no tengo todavía mi llamado ministerial definido? En tu hogar tú puedes glorificar a Dios. Como tú trates a tu esposo, las esposas, y los esposos a las esposas, así mismo tú glorificas a Dios. Como tú trates a tus hijos, tú glorificas a Dios. Como tú le enseñes a tus hijos a conducirse en la vida glorificando a Dios, estás tú glorificando a Dios. En todo lo que tú, mira, como tú trates a tu vecino, en eso estás glorificando a Dios. Si tú tienes un negocio, si tratas a tus clientes como si estuviera llegando Dios mismo a invertir en tu negocio, entonces estás glorificando a Dios, porque el Dios es el todo en tu vida. Y eso es algo que puedo yo entender con este comienzo de lo que fue la vida ministerial de Elías. Es algo que Elías tenía claro en su mente, porque cuando Dios le da la orden a Elías, no dice qué tipo de conversación hubo entre Elías y Dios, no nombra cómo fueron los primeros años de vida de Elías, sino que simplemente llega el momento en donde Dios decidió usar al profeta Elías. Y cuando indagamos en la historia más adelante, dice que había muchísimos profetas, porque lamentada Jezabel mandó matar a todos los profetas. Y Elías, preocupado, me voy a adelantar un poquito, pero después retrocedo. Elías en cierto momento salió amedrentado, y cuando tiene su conversación con Dios le dice: Dios, pero es que tú no ves que le han dado muerte a todos los profetas y solo yo he quedado.
Y Dios le dice a Elías, oye, sí, pero es que no te preocupes, porque yo también me tengo y he reservado como 7,000 rodillas que no se han doblado todavía ante Baal. O sea que había muchísimos todavía, tal vez con llamamiento de profeta, pero era el tiempo de ¿quién? De Elías. Y este puede ser tu tiempo. Amén. Estamos estudiando a Elías, pero tal vez Dios quiere despertar el Elías que hay dentro de ti. Dile, lo recibo en el nombre de Jesús. Sí, porque literalmente no es el nombre, es la esencia de lo que había en Elías. Entonces, para que Elías fuese considerado el profeta de Dios, significa que Dios estaba en Elías. ¿Y de qué manera estaba Dios en Elías? A través del Espíritu Santo. Y tal vez en aquel tiempo el Espíritu Santo simplemente descendía cuando tenía que usar y nuevamente regresaba hacia el lugar de donde había salido. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nosotros no tenemos la visitación del Espíritu, nosotros tenemos la vivencia del Espíritu. Oye, apúntate eso ahí en tus apuntes. Porque es una gran diferencia. En aquel tiempo de los reyes y de los jueces y de toda esta gente de los llamamientos proféticos en la antigüedad, tenían la visitación del Espíritu Santo, pero nosotros no tenemos la visitación del Espíritu Santo, nosotros tenemos la vivencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros atesoramos eso dentro de nuestra vida y sabemos que el Espíritu Santo vive y mora dentro de nosotros, entiendo que si Elías hizo cosas maravillosas, cosas mayores de las que hizo Elías, Dios puede hacer a través de mí, porque no le da la visitación a mi vida del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Ay, qué lindo. ¿Tienes algo para el domingo? Ay, santo. Oye, no, es que esto no era para el domingo, esto era para hoy. Ah, qué lindo. Mira, ni siquiera yo lo había visto y ustedes pensarán que yo preparé esto que acabo de decir. Esto yo no lo preparé, esto vino directamente en decodificación celestial. Quedó grabado. Quedó ahí, ¿verdad? Ah, eso lo tengo yo que escuchar después. Oye, literalmente, tú sabes el privilegio que hay en que Dios haya decidido hacer la morada dentro de mí. Ahora yo entiendo por qué Jesús dijo, cosas mayores que esta ustedes harán, porque ahora ustedes tienen el Espíritu Santo que está morando dentro de ustedes. Y gloria al Señor, esas son las revelaciones celestiales. Entonces el llamamiento de Elías viene a raíz de ¿qué? De una vivencia de Elías con Dios, de una obediencia que Elías estaba viviendo con Dios. Tal vez en este capítulo 17 no está relatando los primeros años de vida de Elías, pero a mí no me interesa saber los primeros años de Elías. A mí lo que me interesa saber es lo que Dios hizo a través de Elías. Y para que Dios hiciera aquello que hizo a través de Elías, es porque Elías estaba viviendo una vida íntegra con Dios. Y más adelante, al culminar el día de hoy, este discipulado de hoy, vamos a entender cómo yo tengo la certeza de que Elías vivía una vida íntegra con Dios. Ahora, viene ese llamamiento y se empezó a manifestar el ministerio profético de Elías, literalmente Dios metiendo a Elías en problemas. Porque la manifestación del tiempo profético de Elías no vino en forma de paz, vino en forma de literalmente juicio para Israel. Entonces Elías viene y dice, porque dice que vino palabra de Jehová a Elías y tenía que írsela a decir a Acab. ¿Cuál era la palabra que le tenía que ir a decir? Que iba a haber sequía por 3 años. ¿Y por qué causa era que venía la sequía? ¿Qué fue lo que hizo Acab? ¿Quién sabe la historia? Mira. ¿Ah? No, eso vino después. Adoraba a los Baales. Y no simplemente adoraba a los Baales, sino que dice que hizo una abominación en donde se casó con Jezabel, la tomó como mujer y dice que ella era, Jezabel adoraba a Baal, ¿era que se llamaba? Algo así, y hasta, bueno, algo así decía ahí la historia.
Y dice que literalmente esta mujer desvió a Acab y dice que Acab pecó peor que todos los que habían sido antes de él. Muchísimo peor. Desvió al pueblo. A causa de eso, desvió al pueblo de Israel. Por eso fue que Dios le dio la palabra que le dio a Elías para el juicio para el pueblo, porque el pueblo, ella lo hizo que se desviaran. Entonces dice la historia bíblica. Dímelo. Jezabel adoraba a Baal y a Acera, Ahí dioses está. cananeos, a los que eran los dioses contrarios del pueblo de Israel. Mire, cuando indagamos un poco más en la historia, ¿cuántos recuerdan lo que aconteció con Jericó? La muralla no cayó. Y Dios había decretado, mira, eso fue un decreto de parte de Dios, que esa ciudad jamás iba a ser edificada y que nadie podía edificar esa ciudad. Pero ¿y qué creen ustedes que hizo acá? Dice que edificó a Jericó nuevamente. Y dice, ¿qué precio tuvo que pagar para poder edificar a Jericó? Dice que a precio de la vida de su primogénito. O sea que literalmente sacrificó a su primogénito. Y no simplemente a su primogénito, sino que dice que también por la vida de su segundo hijo levantó los muros de Jericó. Entonces mira el precio que decidió pagar acá para poder levantar a Jericó. Y dice que por esa causa fue que Dios envió tanto juicio en el reinado de Acab. Y dice que esa palabra ya estaba escrita desde más antes de la vida de Acab. O sea que ya Dios había destinado, o no destinado, sino que había profetizado literalmente a través de los siervos en la antigüedad cuáles eran las diabluras que iba a ser un rey en cierto tiempo de la historia. Entonces viene la palabra de juicio de parte de Dios hacia la tierra de Israel. Entonces después de que Dios manda a Elías delante de Acab a decirle que va a haber sequía y que únicamente iba a volver a llover por la palabra de Elías, dice que Dios mismo le dijo a Elías que tenía que ir a esconderse. Y dice que le dijo, tienes que ir a esconderse al arroyo. Y Elías se fue a esconderse al arroyo. Y si mi mente no me falla, creo que se llama el arroyo de Querib. El arroyo de Querib, ¿verdad? Y dice que lo mandó a esconderse al arroyo. Y empezó el tiempo de la sequía. Acab mandó a buscar a Elías por todo lugar y no fue hallado. Literalmente Dios escondió a Elías allí en aquel arroyo. Entonces todo lo que estaba en la ley escrito, acuérdense que hablaban de animales inmundos y toda esta cosa, allí literalmente en el arroyo de Querib Dios usó aquellos animales inmundos para alimentar al profeta de Dios. Llegaban los cuervos y le llevaban carne a Elías. Y dice que Elías comía carne y también bebía agua del arroyo. Un tiempo, y por eso estoy llevando así poco a poco la historia, porque quiero que entendamos, mira. Por eso nuevamente voy a volver a usar la cita bíblica. El que desea obispado, buena cosa desea. Pero quiero que entiendan que cualquier llamamiento grande de parte del Señor no simplemente va a traer la bendición de parte de Dios para tu vida en cuanto a cumplimiento de proezas y maravillas que Dios va a hacer a través de ti, sino que literalmente también va a traer la guerra, porque los llamamientos de parte de Dios vienen acompañados de bendición, pero también de la guerra. Así que si tú no estás preparado para enfrentar la guerra, deja de estar pidiendo ministerio. Porque hay personas que quieren ministerio a cuesta, oye, que no importa, ellos dicen, haga lo que tenga que hacer, yo quiero ministerio. Y no saben las consecuencias del ministerio. El precio es demasiado Un grande, precio muy alto. demasiado costoso. Oye, si es que mira, Cristo, Él vino a desempeñar un ministerio aquí en la tierra. Y ese ministerio era a cuesta, o cuál era la paga de ese ministerio. La muerte. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? Es necesario que él sepa que es necesario y cuánto tiene que padecer por mí. Desde el llamamiento, mira, desde el primer día del llamamiento de Pablo, ya Pablo sabía qué era lo que tenía que atravesar. Porque ya Dios se lo había declarado. Ya Jesús le había dicho, y yo puedo entender que cuando él estuvo esos 3 días ciego, que estuvo allá metido en la presencia de Dios, Dios le tuvo que haber mostrado todo a Pablo. Oye, porque la experiencia tan poderosa que tuvo Pablo en esos 3 días cambió a un asesino. Mira, cambió a un asesino del cielo a la tierra.
Y ahí es donde yo no entiendo cómo nosotros no podemos ser cambiados y transformados por el poder de Dios. Uy, como que me fui muy serio. Vamos a hablar realidad. Es una realidad que no se quieren hablar, pero es una realidad muy... Hay que darle tiempo, pero él era un asesino, él mataba y perseguía a los cristianos. Y en esos 3 días él tuvo ese encuentro tan y tan verdadero que transformó su vida trascendentalmente. Y hay personas que llevan 15, 10, 9, 8, 7 años en el Evangelio y no se le puede ver todavía esa transformación. Pero él tuvo un encuentro. Ahí es donde está la clave. Él tuvo un encuentro, oye, porque es que mira, Pablo tenía un conocimiento terrible en cuanto a los escritos. Por eso Pablo decía, fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, instruido bajo los pies de Gamaliel, y por ahí seguía en su retórica de lo que era su background. Decía, en cuanto a la ley, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, consentía cuando se le daba muerte a los discípulos y todo esto, pero tuve un encuentro. Pero a veces nosotros no queremos decir, pero tuve un encuentro, porque posiblemente no hemos tenido ese encuentro. Oye, qué tristeza es uno estar asistiendo a una iglesia y no haber tenido un encuentro con el dueño de la iglesia. Podemos tener un encuentro con el pastor porque lo vemos, pero ya Jesús. Pero el encuentro de Pablo dependió de Jehová, dependió de Jesús, no de él. Fue que Jehová lo eligió por ser un criminal, por ser un perseguidor a los cristianos. Y ahora nosotros. Pero nosotros, cuando queremos agradar a Dios y reconocemos en realidad de corazón que hay un Dios y que nuestra alma está en peligro, entonces buscamos de Dios, sí, cuando nos atemorizamos, cuando es genuino el temor, entonces sí tenemos un encuentro con Dios, porque yo lo he tenido con Dios. Amén. Por causa del temor. ¿Ok? En la búsqueda es que está, en la búsqueda, en el querer buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios de corazón. Pero ahí tú diste un punto súper importante, de corazón. Por eso, ¿cuál es el gran mandamiento? Que está escrito en la ley y también Cristo estableció. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, ama a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el Señor ve nuestra sinceridad también. Nuestra sinceridad, por eso nos habla de la hipocresía, de que no debemos de ser hipócritas en la búsqueda del Señor. El Señor ve nuestra sinceridad, el arrepentimiento genuino y sincero. Entonces Jehová obra en tu vida. Amén. Cuando Jehová nos ve que nos mostramos y venimos delante de su presencia con un arrepentimiento genuino sin hipocresía, ese Señor lo ve. O sea que podemos deducir, Luis, que pueda ser que en nosotros se manifieste la hipocresía a tal punto de que digamos conocer a Dios y amar a Dios y literalmente estar lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, eso es real. Y ahora, si yo le hiciera una pregunta a la iglesia, porque esta pregunta es para todos, ¿cómo nosotros podemos cambiar ese panorama en nuestra vida? Porque puedo yo entender que muchos nos hemos visto en esa situación. Yo me vi en esa situación muchas veces. Hemos visto todo. Porque por eso estamos aquí, en búsqueda de la verdad y tratando de agradar a Dios. Amén. Ahora, reconociendo nosotros mismos que tenemos un alma que salvar, ese es un punto clavísimo. ¿Por qué razón? Porque todos somos inteligentes, Dios nos ha dado sabiduría a todos. Entonces, si en esa sabiduría nos reconocemos que hay un Dios que mañana nos va a juzgar y que nos vamos a morir, ese temor, si no se despierte en nosotros, pues nos perdemos. Y andamos en el mundo fornicando y haciendo cuanta diablura. Y nunca nos arrepentimos porque no tenemos temor. Pero a veces yo pienso, yo constantemente aquí en el trabajo, un día me voy a morir. No te voy a frustrar con eso, pues hay que pensarlo. Un día me voy a morir, un día me voy a morir y sé que hay un Dios y un alma que salvar. ¿Para dónde voy? Pues ya tú sabes qué hacer. Ya tú sabes qué hacer. Yo estoy haciendo un esfuerzo, yo voy de trabajo reventado y estoy haciendo un mayor esfuerzo y quiero estar aquí. No para agradarte a ti, ni a ningún hermano. Pero Dios te está usando y a través de ti puedo ver el rostro del Señor. Y tus palabras llegan porque Dios te está usando y sé que te está humillando. Y puedo sentir la presencia del Espíritu Santo a través de ti cuando me toca y me ora. Lo siento y por eso estoy aquí. Porque yo dije una palabra y le pedí perdón al Señor antes de venir aquí. Y el Señor
me lo hizo ver para que me equivocara y le pedí perdón de rodillas y casi se lo di a Ginette. Yo no le voy al Espíritu Santo de Dios a él, ¿A quién? al pastor, pero eso fue un mensaje. Eso fue en el video que me mandaste. Yo no le voy al Espíritu Santo y Dios me hizo equivocar, me hizo equivocar con el Espíritu, porque cuando me tocaste ahí, sentí la presencia del Espíritu de Dios, sentí la presencia del Espíritu Santo y mírame hoy dónde estoy aquí. Y fui a mi casa y le pedí perdón al Señor. Perdóname, Señor, perdóname, sí, de verdad, perdóname. Sentí la presencia de Dios a través de ti cuando me tocaste y te pido perdón también a ti ahora. No, pero a mí me ha pasado, no te sientas mal. Yo a veces también viendo un video o algo, quizás yo, no sé, no estoy muy de acuerdo con eso y después en un congreso o algo me encuentro la persona y después me doy cuenta que la cuestión es diferente. No, que cuando me tocó ahí sentí a Dios fue que me quebrantó. Sentí la presencia del Espíritu Santo cuando me tocó y me oró. Digo, wow, Señor, perdóname. Porque que eso es algo que nos pasa a todos. Perdóname, pastor, perdóname. No te preocupes, mira, mira, hay un dicho por allá cuando yo antes de estar en la iglesia que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo no puedo tener nada en contra tuyo, Luis, porque tú sabes, mira, ay Dios mío, que Dios es bueno. Sí, Tú sabes que la palabra del Señor dice, yo creo que es en Eclesiastés, si mi mente no me falla, Salomón dice, oye, no prestes tu oído mucho para escuchar a ver qué es lo que tu siervo dice de ti, porque tú sabes que tú en otras ocasiones has hablado de otro. Entonces por eso yo no puedo enojarme, Luis, y mira, yo siempre digo, Señor, pon más de tu amor en mi vida, porque literalmente si yo me pongo a prestar atención, yo voy a entrar en juicio, porque yo voy a empezar a juzgar a la gente. Pero a la misma vez que juzgo a la gente, voy a recibir el juicio de parte de Dios, porque Dios va a decir, pero acuérdate que tú también hablaste de gente también. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Porque tal vez ese mismo pensamiento que tú tuviste en su momento, yo también lo tuve por alguien. Sí, pero el error fue mío y yo, es necesario pedirle perdón a Dios y también a ti, pastor. Amén. Es necesario, porque el error fue mío. Y yo ahora mira donde estoy, reconociendo que Dios te está usando y gloria a Dios. Y la gloria del Señor. Y Dios te tiene doctrinando. ¿Sabes qué lindo es Dios y qué bueno? Amén. Queremos hacer la voluntad de Dios y un día de esto verán la presencia del Espíritu Santo brotando por mis poros, yo particularmente, porque la relación con Dios es individual. La salvación es individual. Sí. Y ya está llegando el momento de meterme con Dios en espíritu de edad, sin hipocresía, y hacer su voluntad, sin seguir pecando, y apartarme del pecado. Sí, digamos, eso en cuanto al pecado, todos vamos a pecar. No, que Jesús viene por ahí, no me quiero quedar, no. Nadie se va a salvar. Porque mira, si nosotros pudiéramos vivir una vida en perfección, la misericordia de Dios no serían nuevas cada mañana. Amén. Porque nosotros tenemos que ser cobijados por esa promesa. Y en ese, mira que Dios es tan perfecto que dejó esa promesa abierta para que cubra su iglesia todos los días, porque nosotros como iglesia vamos a fallar. Amén. Por eso dice que hasta su herida no va a ser perfecto. Eso es así. Porque dice Pablo que Él completará la obra que empezó hasta el día de Jesucristo. Todos estamos sujetos al yugo, porque yo lo llamo un yugo, al yugo del cambio, porque todos los días tenemos que estar siendo cambiados y transformados por el poder de Dios. Ahora, ¿el problema dónde está? El problema está cuando yo me acomodo y yo digo, ya yo soy perfecto y ya Dios no tiene que cambiar nada en mí. Oh, eso es ser uno mentiroso, porque todos necesitamos un cambio día tras día. Todos tenemos que pedir perdón todos los días. Todos tenemos que presentarnos con sinceridad delante de la presencia del Señor, porque aquí nadie me puede decir que no se ha enojado. Aquí todo el mundo se ha enojado. Así, y más cuando uno tiene hijos, los hijos lo hacen enojar a uno a una cosa que a veces lo quiere uno agarrar, y el pensamiento que le tiene a uno, le va a meter una pela para que este muchacho aprenda. Eso nos pasa a nosotros. Entonces, literalmente, cuando ustedes dirán, oye, pero ¿de qué manera es eso pecado? Porque en mi mente, mientras que yo estoy pensando que le quiero dar una pela, yo ya me estoy viendo a ese muchacho llorando, y mi naturaleza se está regocijando, y eso es lo que se conoce como iniquidad. Y eso es la iniquidad. A veces la gente no sabe qué es iniquidad. Iniquidad es planear aquí, deleitarte tú con la maldad que pasa por tu pensamiento y no hacer nada para detenerlo, sino planificar. Y muchas veces yo me he visto ahí. La cual se le llama maquinación. Maquinación. Sí.
Por eso el salmista, por eso David muchas veces decía, Señor, perdona mis iniquidades, incluso hasta de mis pecados ocultos, líbrame, Señor, porque él sabía que estaba sujeto a una naturaleza caída. Y todos estamos sujetos a una naturaleza caída sin importar si confesamos a Cristo o si no confesamos a Cristo. Porque ese es el problema, ese es el aguijón que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra carne? Ese es nuestro aguijón. Porque nuestro aguijón se va a manifestar para maldad en todo tiempo. Eso es así. Entonces regresemos nuevamente a Elías. Elías, llamado, palabra de juicio, y entonces Dios lo lleva allí a esconderse porque le dice, ve y escóndete allí en el arroyo de Querit y allí los cuervos te sustentarán. Entonces allí vemos, ¿qué es lo que vemos allí? Mira, primero Dios empieza a manifestar el ministerio o el llamado ministerial que tenía para Elías proféticamente. Después de ahí, después de que le hace ese llamamiento ministerial profético, pareciera como si se contradiciera en el llamamiento, pero entonces Dios mismo lo manda a huir. ¿Qué aconteció en ese arroyo? Aparte de que lo alimentaban los cuervos, no sé, porque la Biblia no dice, pero ahí podemos ver que Dios fue que lo sostuvo en ese momento. Entonces te mando a tu llamado, te escondo para que tú veas que de mí, solamente de mí depende. dependes. Y ahí es donde, por eso es que estas 3 clases de discipulado están diseñadas en cuanto a vidas y vivencias de lo que yo llamo héroes de la Biblia, porque, mano, ellos no son diferentes a nosotros. Ellos no anduvieron por los aires sin pisar la tierra, no, ellos vivieron en esta tierra. Vieron la gloria de Dios, porque tú sabes lo que tuvo que haber sentido Elías cuando Dios le dijo, por tu boca no va a haber lluvia por 3 años, y ve y tú lo vas a profetizar. Y cuando empezaron a pasar los días, y más si estaban en un área donde estaba lluviosa, y digamos, yo indago en la historia, yo me meto más allá de lo que a veces dice la Biblia, pero y si Dios le hace este llamamiento a Elías en momento de temporada de lluvia, porque recordemos, hay estaciones. Y si era el momento del invierno con lluvia, donde habían lluvias torrenciales, y cuando Elías dio esa palabra, y posiblemente Elías estaba parado debajo de la lluvia, le dijo, por mi palabra, dice Jehová, que no va a haber lluvia por 3 años, y la lluvia hizo ¡pum! Y si había nubes, se fueron las nubes. ¿Cómo ustedes creen que se sintió Elías? Con miedo. Elías dijo, oye, ¿verdad que Dios es real? Oye, porque una cosa es que Dios me hable y otra cosa es yo ver el cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Es como que, mira, vamos a traerlo más aquí. Imagínate que entre una persona en silla de ruedas y alguien que esté dirigiendo aquí el servicio y Dios le diga, ok, ve y dile... Pero tú lo viviste. Sí. Es exactamente esa misma. Tú entraste a la iglesia ese día en silla de ruedas, nadie sabía lo que tú estabas pasando ni nada. Y el muchacho te dijo, que me acuerdo como yo vi el milagro. Sí, pero acuérdate que hay una diferencia. Porque Dios no le había hablado al muchacho que iba a sanar a alguien ahí, ¿no? Él simplemente fue una herramienta que Dios usó. Pero llevémoslo al otro extremo, que Dios te haya revelado la noche anterior a través de un sueño que iba a entrar una mujer con el cabello largo, rizado, de color negro, con espejuelos, vestida de tal manera, y que iba a entrar por la iglesia, y que en la visión tuviste que Dios te decía, dile esto a la mujer, levántate, toma tu lecho y anda. Y después de que sea sanada, que tú la veas levantada y le tengas que decir, y vete y no peques más. Y que tú llegues al servicio, a dirigir el servicio, y cuando veas entrando a esa mujer allá, la que tú viste en el sueño, y que tú veas que tiene la misma ropa, el mismo espejuelo, el pelo peinado de la misma manera, un moñito aquí como lo viste en el sueño, y el resto rizado así por el otro lado, y ves que se sienta exactamente, la trae, mueve en la silla en el mismo lugar donde tú viste en la visión, y que de un momento a otro, después de que tú ves la visión ahí, siendo material, y que tú sepas que en la visión tú estabas diciendo una lectura bíblica, y que cuando terminaste de leer la lectura bíblica, a la última pronunciación de la última palabra, viene literalmente, ahora que tú estás en la realidad, la palabra que tú escuchaste en la visión. Y que Dios te diga, dile así a esta mujer, levántate, toma tu lecho y anda. Y después de que la mujer coja y se levante y pegue un brinco así para arriba y que agarre la silla de ruedas y empiece a empujarla, y antes de que salga le digas tú, pero también te dice el Señor, vete y no peques más. No duermes esa noche, no duermes la noche que viene, porque ha pasado. Hay de dos, o lo hacen o no lo hacen.
tengo miedo, y si no pasa, y quedo como embuste. Todo llega a tu mente. Ve que tenemos dos panoramas y ahí es donde, mira, por eso Dios nos está permitiendo estudiar esto. Porque puede ser, mira, literalmente, un día, y voy a testificarlo rápidamente, un día yo estoy en una iglesia, estoy en el devocional, estoy ahí yo al frente, me acuerdo esa iglesia tenía una fila aquí, otra fila aquí, otra fila acá, como con 10 asientos en cada uno y un montón de patas. Y estoy yo así adorando al Señor en el momento de adoración, cuando empiezo a ver en visión, ahí yo con mis ojos cerrados, que yo estaba parado allá enfrente en el momento de la intercesión. Y que yo estaba, cuando estoy mirando hacia el altar, digamos como ustedes están viendo hacia aquí, que yo estaba parado en el segundo lugar de donde estaba, porque había una persona primera que yo estaba en el segundo lugar viendo hacia la congregación. Veo a esta jovencita que está en la parte derecha, cuando yo miro de aquí para allá, está allá en las últimas sillas de la iglesia, y veo que la muchacha se levanta, viene caminando por el pasillo así, pasa por el medio del otro pasillo, viene por el medio pasillo, por el otro pasillo y llega directamente hacia donde yo estoy. Y cuando llega directamente hacia donde yo estoy, el Señor me muestra en ese momento de la visión que, oye, yo lo vi tan real que yo no sabía que yo estaba teniendo una visión. El Señor me muestra que esta muchacha fue libertada. Cuando yo salgo de ese éxtasis que me sacudo así, yo digo, uy, qué experiencia tan extraña. Termina el devocional, termina la predicación y pasamos para intercesión. Cuando voy caminando hacia el lugar donde me iba a posicionar, yo digo, oye, esto se me hace como familiar. Y me paro yo en el lugar. Segundo lugar, estaba primero una mujer, estoy yo aquí y el resto de intercesores ahí para allá. Y cuando estoy así mirando para el frente, cierro mis ojos y vuelvo a abrirlo y veo, oye, de toda la gente que había allí, porque había muchísima gente, precisamente mis ojos se dirigen hacia donde está la jovencita que vi en la visión. Y parece como si una luz lo hubiese bajado así, como sabe cuando está la gente en el escenario, que los persigue una luz, y todo el resto de la gente se me desapareció y solo era mi visión con esa jovencita. Se levanta la jovencita, caminó de la manera como caminó en la visión, pasa los mismos pasos que hizo y llegó y se paró frente a mí. Y yo simplemente me quedo mirando a la jovencita y yo digo, ya sé lo que tengo que hacer. Yo no puse así, Señor, esto es de parte tuyo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, ya el Señor me había mostrado que era lo que yo tenía que hacer. Simplemente pongo la mano en la frente y le digo, en el nombre poderoso de Jesús, ato al hombre fuerte, y empezó a sacudirse esa muchacha. Y en el nombre de Jesús te ato y te echo fuera en esta hora por el poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y cae esa muchacha al piso y empieza a revolcarse. Pero yo no dudé en mi corazón, porque ya Dios me lo había mostrado. Pero ¿y si fuese otra persona? Pero yo pienso que el Señor nos procesa a todo el mundo en esa área, porque tú, también sé y también viví contigo otras experiencias en las cuales el Señor te habló y uno tiene miedo de hablar, como dice Mari, porque uno dice, y si te dicen, si no, él le llega la duda, y después suele pasar que no lo dijo esta persona, se levanta otra persona, porque el Señor va a hablar como quiera, y lo hace y tú te quedas como que, ven acá, Dios me había dado a mí la intención, pero como yo no lo hice, el Señor cogió y levantó otra persona y me invitó para que tú lo veas, como que tú no lo hiciste, pero otra persona lo hizo. Entonces uno va aprendiendo a confiar en que Dios te está dando lo que tú tienes que hacer por una razón. Entonces ya tú venías procesado en esa área porque pues yo vi tu crecimiento desde el principio hasta ahora, y ya tú sabías que cuando el Señor te daba una instrucción de esa manera, se tenía que llevar a cabo de esa manera. Por eso yo pienso que nosotros estamos como una escuelita, kindergarten, primero, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Entonces nosotros por toda esa área el Señor nos va procesando y hablando y nos enseña diferentes escenarios de todo lo que tú no te imaginaste que iba a pasar, con todo lo que tú vas a pasar, para que cuando tú te vuelvas a enfrentar ya tú sepas cómo pasarlo. Por eso que cuando mi maestra de kindergarten o primero decía que si tú no pasabas hasta que pasaba la prueba, ¿verdad? Hay personas que pasan la prueba y no la pasan y le siguen pasando hasta que aprenden la lección. Yo pienso, para que no nos pase la duda que tiene mucho sentido de Mari, porque muchos de nosotros lo hemos pasado, es que cuando ya tú sabes que el Señor te va a respaldar y que Dios y el Espíritu Santo está contigo,
No importando la loquera que, porque yo he hecho unas cosas que no tienen sentido y después veo el respaldo de Dios porque el Señor te respalda en esa situación de esa manera. Y es que mira, el que quiera desarrollarse y ser usado por Dios, tiene que estar dispuesto a irse hasta lo profundo. Hacer cosas que no tienen sentido. Oye, y aquí, mira, Dios sabrá por qué me está permitiendo testificar este tipo de cosas. Pero cuando Dios te dice a ti que tú tienes que hablar, tú tienes que hablar. Porque si no, entonces tenemos los dos caminos. Obedece a Dios y creces espiritualmente en Dios y empiezas a vivir experiencias maravillosas en Dios, o desobedeces a Dios, permite que la duda se entre en tu corazón y espiritualmente empiezas y nunca vas a ver la gloria de Dios. Mira, voy a terminar otro testimonio así. A mí un día, oye, Dios me dio un mensaje fuertísimo, porque Dios siempre me ha hablado a través de sueños y me mandó a la casa del pastor, porque esto no fue a ningún otro lugar, a la casa del pastor. Esto fue terrible, yo no me quiero ni acordar. Y el Señor me dijo, y tú tienes que decirle esto, y me mostró, porque no simplemente me dio la palabra, me mostró que era en la casa de él, sentado en la mesa de él, que yo había comido antes de, porque yo primero me disfruté la comida y después traje el mensaje. Yo no soy bobo. Qué terrible. No. Y tampoco me dijiste a qué ibas y Sí. muchacho. Oye, yo llegué allí, todo eso, saludo, todo el asunto y todo eso. ¿Quieres comida? Claro que sí. Me acuerdo que me dieron, ¿qué era eso? Lamb. Oveja. Eso, lamb. Sí, me dieron oveja a la plancha. Eso estaba sabrosísimo. Eso estaba delicioso. Yo me gocé después de que hice. Ahora tengo una palabra de parte de Dios para ti. Yo dije no, no puede ser, no puede ser. Y apenas me miró así. Y estoy hablando de una persona, lo que pasa es que no voy a decir nombres por ética. Oye, pero estamos hablando de una persona tosca. Estamos hablando de alguien que la soberbia es terrible. Y yo te digo una cosa, que cuando le digo, Dios me mandó a decirte esto, yo dije, ay, ¿en qué lío yo me he metido? Yo pensé que me iban a botar de la Ese hombre sí parado de aquella mesa. Yo solo digo que me vote. No, se puso bravo, hizo así toda la mesa y yo Se puso así de pie. Y entonces, no, empezó como, no, yo sé cuando Dios me habla y Dios me dijo que te dijera esto. Allá tú sí quieres recibir la palabra o no, pero yo cumplí con Dios. Allá tú oras, pídele dirección a Dios a ver si vino de parte de Dios o no. Pero tuve que hacerlo. Yo no, en eso, mira, ahí es donde yo digo, mira, cuando uno ha escuchado la palabra de Dios y cuando uno sabe que es Dios que le está hablando, yo no dejo que la duda se meta en mi corazón, porque las experiencias que yo he tenido en Dios vale más que cualquier cosa. Y que no se trata de sentimiento, porque a veces tú amabas, ¿sabes? Tú lo amas. Oh, sí, seguro. ¿Sabes? A veces tú amas y tú tienes tremendo sentimiento por esa persona y todo, pero cuando Dios te dice que tú tienes que hablar, aquí no se trata ni de sentimiento, ni de agradar, ni es obediencia. Entonces ahí es donde está esa línea finita. Y mira, literalmente, digamos, yo sé, por eso... Nunca más volvimos a comer cordero. No, después de ahí yo volví otra vez. Pero la segunda vez que fui también fue con una palabra de parte de Dios, pero ya no me dieron cordero. Ya la comida. Ese día ya no había bebida. Sí, pero literalmente, porque Dios, entonces yo me acuerdo que una vez mi amigo dijo, pero pídele dirección a Dios. Y yo le dije, es que ya yo sé cuando Dios me habla, ¿qué más dirección voy a pedir? Y porque tocó a ir. veces a la otra persona es fuerte escuchar, ¿sabes? A veces es fuerte, pero yo sabía que Dios te está usando porque uno siente la presencia en ese momento, entonces hay confirmación del Espíritu Santo. Pero como se le hace a veces tan difícil a las personas recibir Aceptar. eso. El ser humano tiene un tremendo problema con la aceptación de la corrección. Sí, porque le duele. Claro. Te duele primero. Por Pero el eco. antes del dolor, la obediencia pesa más. Sí. Porque ahí está el eco. Pero no todo el mundo está en esa categoría, María. No. Para uno llegar a esa categoría debe ser procesado. Bastante. A mí me regañan y todo, ya yo lo sé, ¿sabes? A mí me gusta que me corrijan, porque si es para mi crecimiento y para yo aprender, a mí no me molesta, pero no todo el mundo piensa igual, ¿sabes? Hay personas que literalmente tú los corriges y eso es una cosa terrible, ¿me entiendes?
Y entonces Dios siempre va a hacer y va a programar todos los panoramas y escenarios para, oye, cuando es Dios el que está en el asunto, Dios va a proteger a sus hijos. Y eso fue lo que aconteció con Elías. O sea, literalmente Dios sabía o sea, quién era Acab. Dios sabía que Acab no simplemente era Acab, sino que la mujer de Acab no era fácil. Ese era el diablo en persona. Y ella estaba persiguiendo a los profetas. Seguro, entonces ya Dios sabía lo que se le venía a Elías para encima. Pero entonces, ¿cómo Elías iba a conocer quién era Dios si Dios no lo procesaba a través de todas estas circunstancias? Pues entonces, ok, ya diste la palabra, ahora vas para el arroyo y ahora yo te voy a sustentar y te voy a enseñar quién soy yo. Entonces no simplemente lo lleva al arroyo. ¿Qué pasó después de ahí? Primero fue el llamamiento ministerial. Entonces después del llamamiento ministerial viene la palabra de juicio. Después de la palabra de juicio viene el sustento de parte de Dios, porque esto lo experimentó Elías, el sustento de parte de Dios. Claro, sí. No simplemente a través de lo que es ilógico. Oye, porque esto es ilógico. ¿En dónde en el mundo o en la mente humana va a caber que los cuervos te van a traer carne si los cuervos son animales carroñeros? Sí, eso es terrible. Ellos comen carne podrida, pero a Elías no se le llevó carne podrida. Porque no dan. ¿Y de dónde los cuervos sacaban pan? Ay, yo creo que tenían un horno por ahí, los cuervos preparaban y preparaban. Hay muchos muñequitos Esos eran cuervos enseñados no simplemente en un grill, sino que también eran panaderos. Mira, los cuervos hacían pan. No le Ahí llevaba pan y aprendió carne. completamente lo que es la dependencia en el Señor. Hay muchas personas que no saben depender del Señor y el Señor los lleva a procesos parecidos a los de Elías, donde tienen que depender completamente de Dios para que conozcan al Dios proveedor. Pero y ahora les hago una pregunta. ¿Será que Elías cuestionó a Dios en cuanto a la provisión? La Biblia no relata eso. La Biblia simplemente relata que los cuervos sustentaban a Elías. Pero Obedeció, y la obediencia produjo que esos animalitos llegaran donde él. pero entonces ahora... Pero el pueblo de Israel no obedeció cuando le cayó el maná y le estaba Por eso, pero a donde yo quiero que vayamos es, recordemos, había una ley. Y en esa ley estaba escrito de los animales inmundos. Sí. Y los cuervos eran animales inmundos. Pero Elías no cuestionó, simplemente obedeció. La Biblia no relata que Elías dijo, Dios, pero ¿cómo tú vas a enviar los cuervos aquí si es un animal inmundo? Yo no me he contaminado con nada. Le tocó un cuerpo de esos religiosos. Ay, no, pero... Pues ahí es donde yo voy. ¿Cómo? Ahí es donde yo voy. Que Elías no vivía en una mente religiosa. Elías vivía en una relación con Dios. Y él sabía que su dependencia estaba en ¿quién? En Dios. Que si Dios iba a usar un cuervo, usaba un cuervo. Que si iba a usar un sapo, usaba un sapo. Que si iba a usar un león, usaba un león. Pero él sabía que su resguardo estaba en Dios. O sea que aprendió. ¿Qué aprendió Elías ahí? Obediencia. Qué lindo. A depender de Dios. Obediencia y dependencia. Y a muchos de nosotros nos falta aprender obediencia y dependencia. Porque queremos que Dios lo haga como nosotros creemos que Dios lo tiene que hacer. Y mi amor, perdóname, te digo una cosa, pero esto no funciona así. Aquí Dios no va a hacer lo que tú digas que Dios tiene que hacer, no. Mira, en este momento, si tú estás orando por alguien para que se afirme en Dios, y la persona no quiere escuchar, va a ser a través de procesos que va a venir a servirle a Dios. ¿Y cómo son los procesos de Dios? Enfermedad, escasez, accidentes. Oye, esos son los procesos que Dios usa para traer a la gente. Lamentablemente. Pérdida. Porque aquí se lo buscan. Porque el Señor te quiere traer con cuerdas de amor, pero hay personas que no quieren. Pero no todo el mundo llega con cuerdas de amor. No todo hay el mundo. personas No que todo el mundo. llegan por una pérdida de un familiar. Y mi papá viene a la iglesia después que mi papá fue adicto a la droga y al alcohol por 25 años. Y mi mamá orando por él, y mi papá el garete estaba en la vida loca. Y cuando mi mamá falleció, que murió, al mes mi papá vino, que tú lo sabes,
se reconcilió con Cristo. Entonces, mi mamá no vio el resultado de sus oraciones, pero fue una contestación, una petición de Dios. Pero mira cómo él llegó por la pérdida de mi mamá. Si no, él no hubiera sabrá Dios si Pero es que la Biblia lo dice. Mira, la Biblia dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. ¿Usted cree que cuando Vicente vio a Lucia ahí en ese cajón, no dijo, yo voy a llegar ahí? Se atemorizó. Sí, le tuvo que haber ¿Seguro? Yo creo que sí. Que Yo cuando uno creo que piensa sí. en la muerte, que se va a morir, uno se atemoriza. Y uno, déjame hacer la voluntad de Dios porque voy para allá. Y no quiero Sí. ir para el calor. Y entonces ahí mismo ese hombre... Es real, porque yo lo vivo, yo lo vivo. Ese hombre corrió para la iglesia y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ha permanecido. No se salió de la iglesia y ya mi mamá lleva como 6, 7 años. Esa pérdida fue lo que lo trajo. Entonces ahí es donde yo quiero que nosotros entendamos que tenemos que aprender obediencia y dependencia de parte de Dios. Que Dios te va a preparar a ti para cualquiera que sea el ámbito, porque a veces Dios va a permitir a lo mejor pérdidas en nuestra familia y nosotros no vemos el plan perfecto de Dios, nosotros no lo vemos. Pero sí, ¿qué vale más para Dios? ¿Cumplir nuestros caprichos o llevar a todo el mundo a la salvación? Llevar a la salvación. Y desafortunadamente, mira, van a haber familias, queramos o no queramos, van a haber familias que van a experimentar mucha pérdida, pero en esa pérdida va a haber mucha salvación. Entonces, Dios sabrá por qué estamos estudiando todo esto, pero cuando nos toque a nosotros, no veamos lo negativo, sino veamos, esto eres tú, Dios. Y que nuestra vida no fueron perfectas. Yo cogí como 12 disciplinas. A mí me disciplinaron muchísimo, tú lo sabes. A mí me disciplinaron a cada rato, a mí me regañaban, a mí me sentaban, a mí me sacaban de la agrupación, a mí me ponían. O sea, yo también pasé por un proceso terrible, ¿sabes? No porque seamos pastores nunca pasamos por una corrección. Somos humanos. No, y más para llegar al pastorado. Mira, la persona que... Mira, la persona que está llamada a un pastorado es una persona que tiene que ser sido procesada en todos los ámbitos congregacionales. Así que todo lo que tú te puedas imaginar, créeme que lo hemos pasado, créeme. En todo lo que tú te puedas imaginar. Así que tú creas que es una locura. Para nosotros poder estar el día de hoy desarrollando un pastorado, tenemos que haber sido procesados ahí. Y si no hemos sido procesados ahí, en su momento lo procesaron. Y el Señor le advierte porque llegaron profetas aquí a la casa y advirtieron cosas que luego sucedieron. El Señor habla también. ¿Sabes? Sí. Si no fuimos procesados en ciertas áreas, viene el Señor, levanta a alguien que viene con una palabra pues, de advertencia y se habla el asunto. Pero El Señor prepara. mira, así, volvamos a Elías porque tengo que irlo desarrollando rápido. Mira, Elías recibió el llamamiento, pero literalmente no esperaba, o él no sabía todo lo que le esperaba o le traía la consecuencia de ese llamamiento. Elías no lo sabía. ¿Y qué pasó? Pues Dios se lo tuvo que mostrar. Ok, tú quieres saber qué es lo que tú vas a tener que pagar, pues toma, aquí está. Vas a tener que salir huyendo. Te saqué de la comodidad. Ahora te voy a romper la mente porque te van a sustentar animales inmundos. Y no simplemente eso, después te voy a mover del arroyo, Elías, te voy a sacar de la comodidad del arroyo porque me imagino que Elías ya se acomodó diciendo, no, yo lo que tengo es sirviente, no tengo que cocinar, los cuervos son mis sirvientes porque me traen comida, yo lo único que tengo que hacer es orar. Pues dijo Dios, cuando ya lo vio muy acomodado, para que nos reflejemos nosotros en la vida de Elías, que a veces nos acomodamos, entonces Dios le dijo, ahora te voy a sacar de tu comodidad y te voy a llevar a la casa de una viuda. Le secó el arroyo. Y secó el arroyo. Y es porque, mira, para que Dios haya secado el arroyo, es porque Dios sabía que Elías no se iba a mover. ¿Y a cuánta gente Dios le tiene que secar el arroyo? Para que entonces alaba lo que él vive. Entonces, ¿cuál puede ser el arroyo? Tipo de arroyo. Economía, salud, Sí. trabajo, El agua tipifica vida. sequía espiritual. Sequía. Y Dios nos seca el arroyo, nos dice, ok, no te preocupes, yo tengo una viuda. Mira cómo dice, porque la Biblia dice, yo le he dado la orden a una viuda, dice Dios. Pero la viuda no sabía quién era Dios. Esos son los secretos de la Biblia. Porque ella era de Sarepta, de Sidón, ni siquiera era perteneciente a la descendencia del pueblo de Israel. Para que sepamos. Sí. Entonces dice, ya yo le he dado la orden, mira cómo funciona Dios, ya yo le he dado la orden a una viuda para que te sustente, pero la viuda no sabía quién era Dios, no sabía cómo se escuchaba la voz de Dios, y más sin embargo, en lo espiritual. Oye, ¿viste el poder de la palabra de Dios? Sí.
En lo espiritual ya Dios había declarado una palabra a una viuda que no supo que Dios le habló, pero que en el corazón ya Dios le había sembrado algo que iba a acontecer más adelante. ¿Cuándo le dio la orden? No se sabe, pero en algún momento le dio la orden. Y llegó Elías allí a Sarepta de Sidón y dice que se encontró. ¿Será casualidad? No, propósito de Dios. Allí estaba la viuda consiguiendo leña. Y cuando estaba consiguiendo leña, ahí Elías le habló a la viuda y le dice, dame algo de comer, como que le dice, algo así, o de beber, como que fue. Entonces, no, mira, el primero le pidió de beber, dame algo de beber. Sí, le pidió agua. Entonces, cuando la viuda se va de camino, él dice, oye, pero espérate, no simplemente agua, dame algo de comer también. Y llega y dice, Señor mío, si tú supieras que estoy recogiendo esta leña porque lo que tengo es un poquito de harina que me queda en la casa y un poquito de aceite, y ahora mismo iba a ir a prepararlo para que, ¿qué? Para comerlo con mi hijo y echarnos a morir. Ya la mujer no tenía esperanza, pero no sabía que arriba en los cielos se había decretado una palabra que le daba esperanza, le daba vida. Venía una palabra para la viuda desde los cielos, que venía la provisión de parte de Dios, y ella no lo sabía. Ella ni tenía ni la menor. Ella no sabía que estaba en los planes de Dios. Ella no conocía a Dios. Mira, a lo mejor esa mujer lo que sabía era de ídolos, pero no sabía que Dios le había placido tener misericordia con ella. Y entonces cuando el hombre le dice esto y que ella le declara eso, ella le dice, el hombre le dice, ciertamente no faltará la harina en tu tinaja y el aceite tampoco faltará. Pero antes de que tú comas, ve y prepárame. Y le dio las indicaciones. Mira, el profeta le dio las indicaciones a la viuda. Dame a mí primero, pero y le dice, o sea, como si alguien me dijera, mira, yo quiero una arepa, pero quiero que me la hagas de cierta manera y ponle cebollita y ponle... y quiero que le pongas el doble de maíz y el doble de chorizo y así. Y entonces, yo en obediencia voy y lo preparo. Pues así mismo fue, literalmente la viuda, porque él le dice, y cócemela debajo de la ceniza. Él le dice a ella. La mujer no le dijo, pero ¿qué tú te crees? No, la mujer fue obediente y fue a hacer la tortica para traérsela al profeta. Pero cuando a veces Dios nos habla a nosotros, no queremos obedecer a Dios. Tenemos los miles de pretextos y queremos que se haga nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. Dios nos habla y nos dice, nos amonesta, nos corrige, pero para nosotros es más fácil desobedecer a Dios. Entonces, a través de esta historia bíblica que aprendemos, que la obediencia es lo primero y lo que Dios más demanda de su pueblo. Obediencia quiero, no sacrificio. De nada me sirve a mí decir, no, yo soy tremendo obediente a Dios y vengo a la iglesia todos los de esto, pero cuando Dios me habla no obedezco a Dios. De nada me sirve a mí. Entonces yo prefiero mejor obedecer a Dios cuando Dios me hable, cuando Dios me dé un sentir. ¿Cómo nos habla Dios? Hay quienes Dios le habla audiblemente, o hay quienes Dios les habla a través de la palabra, o hay quienes Dios les habla a través del Espíritu Santo y le deja sentir, yo quiero que tú hagas esto. Pero en nuestra humanidad no queremos obedecer a Dios. Vamos a hablarlo claro. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Literalmente se completa el tercer punto de aquí. Mira, ya di los dos primeros puntos. Dice, el poder de Dios manifestado. El primero fue comienzo del ministerio de Elías, el segundo fue la primera experiencia y después fue el poder de Dios manifestado. Porque la sequía duraba ¿cuánto? 3 años. Y allí en esta casa, cuando hay sequía, no hay trigo. Cuando hay sequía, no hay olivos para sacar aceite o maíz para sacar aceite, hay sequía. Pero en aquella casa de la viuda de Sarepta de Sidón, durante 3 años no faltó ni la harina ni el aceite. O sea que esta mujer, ¿qué vio? Esta mujer vio la provisión de un Dios al que ella no conocía. Y Dios le mostró a través de la palabra de Elías que Elías era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó? Que aún ella viendo la provisión, después de que el profeta le dio la palabra, es donde se ve puesta a prueba la credibilidad de Elías. ¿Por qué? Porque muere el hijo. Y entonces lo primero que hace la viuda, que es venir a reclamarle a Elías.
¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Es que acaso he hecho yo tan mal como para que también me aflijas de esta manera? Que mi hijo murió, que yo te he hecho a ti. Y ahí mismo, ahí se ve puesta a prueba la credibilidad de Elías. ¿Por qué yo digo esto? Porque Elías va delante de la presencia de Dios. El mismo que por la palabra de él, oye, se detuvo la lluvia. El mismo que vio el poder de Dios manifestado en provisión. El mismo que vio lo que Dios le había hablado que iba a acontecer de la viuda, que se manifestó, literalmente se hizo material. Va allí delante de la presencia de Dios. Dice que tomó al niño y se va a reclamarle a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Le reclamó a Dios. ¿No era más fácil simplemente orar? No era más fácil orar. Pero a veces nuestra deseo de humano es reclamar. Entonces, ahora vamos a llevarlo ahí un momento, vamos a indagar un momento aquí. De cuántas bendiciones nosotros nos hemos perdido por nuestros reclamos en contra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos reclamado a Dios? Nos hemos perdido de tremendas bendiciones de parte de Dios, pero para nuestra enseñanza, Dios no le tomó en consideración la reclamación de Elías, sino que simplemente contestó ¿qué? La oración. Porque no dice que Dios le respondió cuando él le reclamó. Él dice que Dios, cuando Elías oró, entonces inclinó su oído para escuchar la oración de Elías. Dios no escuchó el reclamo, Dios escuchó la oración. O sea que cuando estamos delante de la presencia de Dios reclamándole, Dios no pierde el tiempo con nuestros reclamos. Porque si Él tomara en serio nuestros reclamos, nos sopla y nos desaparece. Pues, ¿quién va a reclamarle a Dios? Dios es Dios. Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer, lo hace. Dios quiere permitir un proceso en tu casa, lo permite. ¿Y cómo tú le vas a declarar? ¿Acaso no le vas a reclamar? ¿Acaso no le dijo Dios a Job? ¿A dónde tú estabas cuando yo hice los cielos y la tierra? Cuando puse la osa mayor en su lugar, cuando le puse el límite a las aguas, ¿a dónde tú estabas para que tú me estés reclamando? Qué bochorno, yo no le voy a reclamar nada después de eso. Una cosa así, Pero se bochorno. puede ver como un acto de rebeldía también. Sí, eso literalmente es rebeldía. ¿Y por qué rebeldía? Mira, el que ha visto la mano de Dios, el que sabe que Dios es real, el que ha visto la provisión de Dios, el que ha visto la bendición de Dios, el que sabe que Dios le ha hablado, que se atreva a reclamarle a Dios, es un rebelde. Es un rebelde. Porque ya conoció a Dios. Por lo menos yo. Usted Ajá. sabe el proceso de lo que me pasó. Amén. Usted sabe lo que yo fui y le reclamé a Dios. Pero en mi ser de humana como tal, porque como yo fui y le dije, ¿cómo tú permitiste? Porque fue mi reclamo. Ujú. ¿Cómo tú permitiste que esto me pasara? A veces nosotros en nuestro ser humano se nos olvida. Y tenemos coraje, nos da rabia. Y nosotros pues reclamamos, pedimos explicación. Amén. Pero a veces no lo sabemos pedir de la manera que se supone que lo pidamos. Nos Porque da coraje, nos da rabia y pensamos que reclamar es lo mejor. Es que ahí es donde nos quiere llevar Dios, Mari. Dime, Luis. Pero ese coraje y esa rabia, Dios lo ve como un acto de rebeldía. Porque conoce la existencia del Creador. Entonces, por respeto a Él, debemos de presentarnos delante de su presencia muy respetuosamente delante del Señor. Eso es un acto de rebeldía. Sí. Porque en la naturaleza pecaminosa, ella siente enojo, un enojo. No, que es normal en lo humano. Sí. Entonces, se puede ver como un acto de rebeldía. Sí, y entonces, mira, por eso es esto del discipulado, y por eso, mira, le doy gracias a Dios que me haya puesto en el corazón haber estudiado Elías. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda, amados del Señor, esto nos ayuda a cambiar actitudes, nos ayuda a afrontar la vida en Cristo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando recibo el conocimiento, ya yo sé que porque mira, las situaciones nos van a encontrar a nosotros. No es que nosotros la busquemos, es que nos encuentran, porque a Dios le place moldear nuestro carácter. Oye, no es ni siquiera el diablo, porque el diablo no tiene potestad sobre tu vida, es Dios. Y Dios va a usar una situación para moldear nuestro carácter. Porque mira, aquel que sufre de malas actitudes, ¿cómo Dios le va a moldear las malas actitudes? Si no es que le pone una persona que tenga una actitud peor que ella. O si te pone al lado uno que te es bien impertinente, para que como tres veces más impertinente que tú. ¿Cómo Dios va a moldear al mentiroso? Le pone a uno que le diga mentiras hasta por los codos y que todo lo que le diga sea mentira. Que hasta el amor que le profesa es mentira. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? No, buscar la presencia y el rostro de Dios.
Entender, mira, vuelvo y digo, todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Entonces, ¿por qué a veces nos toma desnudo las situaciones? Porque desafortunadamente no estamos tomando el tiempo de indagar en la escritura. Vamos a hablar de una realidad. Porque nos acomodamos como Elías. Porque estamos allá en el arroyo con los cuervos dándonos de comer. Dios dice, no, yo te tengo que llevar donde la viuda para que tú entiendas cuál es tu humanidad. Porque ahí vamos ya casi voy terminando. Vamos a este punto tan maravilloso, porque sé que me encanta. ¿Cuál? El de este. ¿Cuál es el de este? Humanidad de Elías al descubierto. Oh, El cuarto. de este. El de esto. Para que ustedes El de vean. esto, dice, El que anda con boricua. ¿viste? No, el A mí Señor. me confundió por un momento y el de este, el de este. ¿Qué pasó aquí? Cuarto punto, humanidad de Elías al descubierto. Porque se empezó a ver la humanidad de Elías al descubierto, ¿dónde? Allí cuando se vio puesta a prueba su credibilidad. Oye, él permitió que esta situación le sembrara la duda en su corazón. ¿Tú crees que Elías no sabía quién era Dios? Seguro que él sabía. Pero al verse así al descubierto, bueno, no al descubierto, al verse puesto en la prueba, como quien dice, Dios te tiró al ruedo, ¿ahora qué tú vas a hacer? Ay, te puso delante el toro, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le va a clavar la banderilla o va a salir huyendo para que te coja con el cuerno? Y se murió el muchacho, fue ahí le reclama y todo eso, y dice que Dios escuchó la oración y dijo, ¿sabe qué, Elías? Fracasaste en la prueba. Porque literalmente fue lo que pasó. Elías en ese momento, cuando fue a reclamarle a Dios, fracasó. Él fracasó en honrar a Dios. ¿Por qué? Porque vino con una reclamación, y por eso fue que después le permitió otra situación. Que donde se ve el potencial manifestado de la humanidad de Elías, ¿de qué? Vuelve y lo procesa nuevamente. Mira, en la misma escenario. Primero va y lo lleva, ¿a dónde? A que por medio de la palabra de él regrese la lluvia. Allí va y habla con Acab, ve que regresa la lluvia. Experimentó algo sobrenatural que la gente no se puede experimentar, porque corrió una distancia, dice que ciñó los lomos y llegó primero que Acab a donde tenía que llegar. Y el hombre dice que iba corriendo. O sea que yo creo que lo agarró el mismo poder de Dios. Dime, Verónica. Oh. Lo agarró el poder de Dios y lo llevó, yo creo que por los aires. Como Flash, lo llevó así, estilo Flash. Ese fue el Lamborghini del Antiguo Testamento. Él supo lo que era andar en velocidad supersónica. Porque acá con los carros y a caballo fue más lento que Elías, que iba corriendo. Entonces imagínate la velocidad que yo creo que se levantaba por... ¿Ha visto la película de Flash? Así, ese hombre iba por ahí. Y llegó primero al otro lado. Y de ahí, cuando llega allá al otro lado, llegó nuevamente ¿con qué? Con la palabra de juicio. ¿Cuál fue la palabra de juicio? Ok, esto ha acontecido, le dice Acab, esto ha acontecido porque aquí tu esposa, la reina, o Jezabel, porque le decía reina, Jezabel, ella hace que el pueblo se vaya en pos de Baal y que hagan sacrificios. Y hay como 400 profetas de Baal. Ahora, hagamos algo, porque así vino la palabra de Jehová. Vamos al Monte Carmelo. Y van a llevar los profetas y vamos a hacer un sacrificio. Consigan 2 bueyes. Mira cómo lo estoy llevando. Pasó la primera, que fue cuando lo del agua, pero fracasó en un punto que fue en la reclamación que le hizo a Dios. Es algo profundo. Entonces, lo lleva para allá para nuevamente el mismo procedimiento. Ok, voy a permitir que vayas en el primer punto, que el llamamiento de tu ministerio. Vamos después al segundo punto, a que tú veas el poder y la provisión de Dios. ¿De qué? Porque Dios le responde literalmente. Voy a adelantarme bien rápido. Hacer eso, respondió Dios y todo eso. Elías degolló a los 400 profetas de Baal allí en un arroyo. Pero ¿qué pasó después de eso? Que se levanta la diabla. Una diabla. Mató a 400, pero se levantó la diabla esta de Jezabel y cogió miedo. Se levantó Jezabel, que él sabía que ella le servía a dioses que no eran dioses, que simplemente no iban a responder, porque él vio que los Baal no respondió y que clame más duro, quizás está durmiendo, porque hay hasta un corito de eso, que vio que cuando él dijo,
oh Jehová, tú que eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz ahora que descienda tu fuego y que se sepa que quién es Dios aquí en Israel. Y dice que descendió el fuego y que consumió hasta el polvo consumió de allí. El fuego de Dios consumió el polvo, el agua, los bueyes, hasta las piedras, todo lo que había allí consumió ese fuego. Y sale la palabra de la diabla que dice, así me hagan los dioses y mañana a esta misma hora no te hago así como uno de ellos. Y dice que el cobarde salió corriendo. Después que Oye. mató 400 allí. Eso es para que tú veas. No lo digo. Pero ¿cuál es el punto que... Eso es para que tú veas. Pero ¿cuál es el punto que estamos estudiando? ¿Cuál es el punto que estamos estudiando? La humanidad de Elías al descubierto. Oye, nuevamente vuelve y fracasa Elías porque dejó que su humanidad le tomara el control y se olvidara quién era Dios en la vida de Elías. Sí. Allí, entonces yo creo que él dijo, la presión es para los frijoles, allí las habichuelas. Entonces no aguantó presión y ¿qué pasó? Entonces salió huyendo y dice que se fue camino del desierto y caminó 40 días y 40 noches en el desierto. Ay. Y llegó a cierto lugar y dice que allí se echó a morir, porque ya no quería vivir más ya. Entonces dice que viene y tiene una experiencia, nuevamente Dios empieza con él. Viene el ángel, ya no tuvo que cocinar, el ángel vino y le preparó unas torticas, o un ángel panadero, oye, y le coció las torticas, viene y le da y le dio agua para beber. Y viene y se fortalece y nuevamente se queda dormido. Y nuevamente el ángel vuelve y lo despierta, le dio como creo que fueron 2 o 3 raciones de comida. Y a la última llega y le dice que Dios después de que se fortalece le dice, regrésate por el camino. Tuvo que caminar nuevamente ¿qué? 40 días y 40 noches por el desierto hasta que llegó a donde? Al monte Oreb, creo que fue el monte de Dios, llegó allí. Sí. Y entonces, ¿qué tú haces ahí? Entonces cuando llega al monte, o allí dice que estaba metido en una cueva y Dios le habló y le dice, no, cuando estaba ya en lo de la experiencia en el desierto, Dios le dijo, ¿qué tú haces aquí? Dios le hizo la reclamación, pero Elías estaba tan acobardado que no entendió la experiencia. Ahora se va y está metido allá en una cueva. Y allá en la cueva, ¿qué aconteció? Que nuevamente Dios se le apareció y le dice, ¿qué tú haces aquí? Y por tercera vez nuevamente le habla, ¿qué tú haces aquí? Y dice que Jehová se le apareció y que vino como un viento tempestuoso y se movía por allí, que como que rompían los aires y los montes y todas esas cosas, y que después pasó, bueno, ahí como 3 cosas pasaron y dice que después pasó el silbido apacible y dice que allí estaba Jehová. Y entonces Elías salió de la cueva cubriéndose el rostro y Dios nuevamente le habla y le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Ay, Señor, es que tuve miedo porque tú sabes que Jezabel me amenazó, que no sé qué cosa. Yo creo que Dios le daban ganas de agarrar. ¡Bah! Aprende, muchacho, que tú no sabes quién soy yo. Yo soy el que soy, yo soy el que te cubro a ti, el que te protejo. Y ahí es cuando le habla que se ha reservado las 7,000 rodillas y todo eso. Pero ¿qué aconteció después de eso? Elías aprendió de los procesos. Y en esto resume todo nuestro discipulado de esta noche. Aprendamos de nuestros procesos. Y Dime, no María. solo del proceso, sino que no lo soltó, siempre estuvo con él. Siempre estuvo con él. No importando todo lo que pasó, en todo momento Dios estuvo con él. Lo fortaleció, fue su Y mira, y esto nos lleva al último punto, porque tengo 5 puntos. Este es el último punto y este es el más rápido. Siguen saliendo puntos. Mira, el último punto es confirmación. Mira, confirmación de Dios que su ministerio no era eterno. El ministerio de Elías no era un ministerio eterno. Ahora que usted dice eso, pregunta. ¿Elías sabía cuándo se iba a morir? Cuando el Señor se lo llevó en los caballos. Ahora ya, eso es lo que voy a entrar aquí ahora. Ok. Que mira, Se lo llevó. Pues, pero en cuanto a lo ministerial y llamamientos que tenemos en Dios, tenemos que entender que nuestros llamamientos no son eternos. Que tenemos un tiempo de duración, pero también tenemos un tiempo de caducidad. Y Dios le habló a Elías, porque Dios, mira, cuando tenemos ministerio, Dios nos habla a cada uno de nosotros en lo ministerial. Y para lo que sea que hagamos dentro de lo congregacional, oye, el lugar que tú estás
ejecutando o efectuando en este momento dentro de la iglesia de Cristo, no creas que ese lugar es eterno. No, porque la misión de Dios es llevarte para el cielo y va a llegar un momento en donde tú no vas a poder desempeñar más el cargo que tú tienes dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué hizo Dios dentro de su infinito poder y deidad y dentro de su infinita gracia y misericordia? Que le dijo Elías, en pocas palabras, diciéndolo yo en mis palabras, le dijo Elías, viene el cumplimiento de tu ministerio. Así que te voy a dar una orden, porque todo esto iba en contra de Israel también. Le dijo, te voy a dar una orden, tú vas a ir a ungir a 2 reyes y vas a ir a ungir a Eliseo por profeta, porque él va a tomar tu lugar. Pocas palabras le dijo, él es el que va a ser tu sucesor. Elías no se levantó en envidia. Elías ya había sido procesado ya en la humanidad. Él ya había muerto a su humanidad. Él ya sabía quién era Dios. Él sabía, había visto, oye, la misericordia de Dios. Ya todos esos procesos lo llevaron a conocer a Dios, saber quién era Dios. Ahora, Elías, ya un hombre procesado, no se iba a poner a reclamarle a Dios. ¿Cómo que no? Pero es que yo quiero, no. Él no dijo yo quiero dar para siempre. Él simplemente dijo, hágase tu voluntad. ¿Cómo dijo hágase tu voluntad? Porque él fue y obedeció a Dios. Fue y obedeció, ungió a los 2 reyes y también fue y llamó a Eliseo. ¿Y por qué? Porque Dios le había dicho, yo te voy a llevar a ti. Dios no le dijo, tú vas a morir, Elías. No, él le dijo siempre que se lo iba a llevar. Te voy a llevar a ti, porque llega el momento en donde yo te voy a llevar. Por eso, ¿se acuerdan que yo les hablé? Que al final íbamos a reconocer un punto de cómo yo sé que Elías tenía una relación genuina con Dios, porque para que haya tenido el privilegio de que Dios no le haya permitido ver muerte, sino que se lo llevara. Se le ha levantado así. En un caballo de fuego. Y mira que hubo muchos profetas. Un carro de fuego. carro de fuego, No sí. fue un solo caballo, no fue un carro. Carro ahí. Un carruaje fue que Se bajó. fue por ahí para abajo. La gente con mucha película y todo, pero en la Biblia están las historias más grandiosas y más espectaculares. Y Elías no vio muerte. ¿Y cómo yo sé que anduvo íntegramente delante de Dios? Porque dice la Biblia, relata en Génesis, que Enoc anduvo con Dios. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo traspuso y no vio muerte, sino que se lo llevó. Y dice que lo buscaban por todo lugar y todo eso, y nunca fue hallado. ¿Por qué? Porque se fue directamente a la presencia de Dios, tipo del arrebatamiento. Eso es lo que nos espera a nosotros, oye. Aleluya. Me gustaría ser parte de ese arrebatamiento. Si Dios me va a llevar antes, gloria a Dios también. Vamos a conocer la muerte, vamos a ser tan afortunados como Elías y Enoc, de podernos irnos con nuestro Padre Celestial, con el Rey de Reyes, sin vivir lo que es el experimental. Entonces yo creo que ya es hora, iglesia, de que maduremos como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como miembros de la iglesia de Cristo, y crezcamos espiritualmente y anhelemos las riquezas de la vida espiritual en Dios. ¿Por qué? Porque yo quisiera, oye, tener ese privilegio de que Dios diga, ¿tú sabes qué? Yo hallo testimonio delante de mi presencia y yo lo voy a honrar. Oye, si no me va a permitir ver muerte, gloria al Señor. ¿Tú sabes lo que es eso? No experimentar la muerte, irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Sería una cosa. Qué lindo es el Señor. Ahora, si Dios le place que voy a morir, pues Señor, haz tu voluntad. Yo lo único que le pido, Señor, que no sea con dolor, llévame así, sin dolor. Pero oye, qué lindo, y le damos gracias a Dios. ¿Alguien tiene una pregunta? No. ¿Estamos claros en los puntos que hablamos hoy? ¿Puedes dar un adelanto de cuál va a ser el ser de la próxima clase? Isaías. Va a ser Isaías, va a ser la vida de Isaías, se le toca a la hermana María. Pero mira, qué lindo es saber y reconocer que aquellos héroes de la Biblia también padecieron igual que tú y yo padecemos día tras día. Que nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es tratar de honrar a Dios con nuestras vidas todos los días de nuestra vida, y valga la redundancia de lo que estoy diciendo, pero qué lindo es ser hallados delante de la presencia de Dios, oye, haciendo la obra de Dios. ¿Quién es el siervo? Dice Cristo. ¿Quién es el siervo que cuando venga su Señor va a ser hallado haciendo la obra que su Señor le encomendó que tenía que hacer? Amén. Y es aquel que va a decir y va a recibir las palabras más maravillosas que puede recibir uno de parte de Jesús. He aquí, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Entra en el gozo de tu Señor. Y yo siento la presencia de Dios tan Y a maravillosa. veces la gente confunde que el mucho es aquí, el mucho es allá arriba en el reino de los cielos. Mira, vamos a servirle a Dios, no importa en donde quiera. El que ha sido, el que sienta que tiene un llamado a evangelismo, a misiones, a maestro, a lo que sea, vamos a servirle a Dios con excelencia. El que sirve, sirva con excelencia. Oye, aquí estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no estamos trabajando, mira, tú no estás trabajando para mí. Tú estás trabajando para Cristo, porque yo mismo trabajo para Dios. Amén. ¿Y cuál es mi paga en esta vida? El ver que mi vida está haciendo la voluntad de Dios. Esa es mi paga. Yo no le pido al Señor riqueza, no le pido nada al Señor. Le pido, Señor, permíteme servirte. Eso es lo que yo le pido a Dios día tras día. Y deposita cada día más de tu amor para yo ser ejemplo y testimonio a aquellos que me rodean. Olvídate de los problemas, de las situaciones, circunstancias, levantamientos del cabezón de tu marido, de la cabezona de tu esposa o lo que sea. Olvídate de eso. Porque más vale la gracia y la salvación que cualquier problema que tengamos en esta tierra. Y que la salvación es individual. Lamentablemente nosotros no nos podemos llevar nuestra pareja, nuestro matrimonio o lo que sea con nosotros porque la salvación es individual. Digámosle todos los días a nuestro Padre amado, a nuestro Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, Dios mío. Alúmbrame con la luz de tu palabra todos los días. Deposita dentro de mí un corazón lleno de sabiduría. Vamos a estar puestos en pie porque si no sigo ahí voy a predicar. No, si no nos predica. Ahora vamos a recoger la ofrenda. Relajando. Sí, Dios es bueno. Mira que yo me gozo en las cosas del Señor.